Muy buenos días, bendiciones a todos y también un saludo a todos los que nos escuchan por las redes sociales, por las páginas de Facebook, de YouTube. Y bueno, pongan mucha atención, estamos estudiando acerca de tener hambre y sed por la gloria de Cristo. Pero una de las cosas que mata nuestra pasión y nuestra sed por Dios es la religiosidad. La religiosidad, desafortunadamente, prevalece o está con mucha frecuencia en la iglesia y mata nuestra sed y nuestra pasión por Dios. En una encuesta que se hizo por una compañía muy conocida, reveló que el creyente promedio pasa más tiempo mirando su celular, la televisión, escuchando música secular o que no exalta a Dios, o leyendo otros libros, otras cosas, que estudiando la Biblia. Y muchos mueren sin jamás haber ganado un alma para Jesús. Nunca le hablaron a nadie de Cristo. Es más, según la encuesta, 8 de 10 creyentes confiesan nunca haber entrado en la presencia de Dios ni experimentado una conexión con Él durante un servicio de adoración. Imagínense eso. Esas personas lo único que hacen es que siguen una religión, pero en verdad no tienen una verdadera relación con Dios. Ellos pueden ser miembros de una iglesia, obedecer sus normas, sus preceptos, sus reglas, sus ritos, tradiciones, pero no experimentan la presencia viva, real y tangible de Dios. Ayer hablábamos de los fariseos y dijimos que eran los teólogos y la autoridad religiosa más alta que existía en los tiempos de Jesús. Su entrenamiento lógico y filosófico, su conocimiento de la ley y la teología eran tan profundos y extensos, pero sin embargo sus mentes carnales seguían atadas a la religiosidad, cegándolos y evitando que tuvieran una experiencia con el Padre Celestial, quien se encarnó en la persona de Jesucristo. Ellos pensaban que serían justificados por sus propias obras y su sacrificio personal, y muchos nunca entendieron su necesidad de Él. De hecho, hicieron lo contrario. Acusaron a Jesús de ser un hereje, intentaron callar a todos los que testificaban voluntariamente de su poder, mientras vigilaban estrictamente sus ritos, sus tradiciones, su doctrina, su disciplina y la ley. La religiosidad mataba su hambre y su sed por experimentar el verdadero poder de Dios. Y eso evitó que tuvieran una experiencia sobrenatural con Él y que entendieran que Jesús era el cumplimiento de la profecía. La mayoría nunca lo reconoció como el Mesías. Ahora, cuando nos dedicamos a los actos religiosos, eso nos lleva a olvidar nuestra necesidad de Dios. Veamos algunos ejemplos de gente que, aunque no era tan instruida, tenía una mayor conciencia de sus necesidades. Por ejemplo, Simeón era un anciano que reconoció a Jesús como el Mesías, cuando él solo era un bebé recién nacido, pero su hambre por la presencia de Dios produjo en él la revelación del Espíritu Santo y le reveló quién era Jesús, en Lucas 2, 25 al 32. Y también está Zaqueo, el cobrador de impuestos, quien era pequeño en estatura, pero tenía pasión por conocer de Dios. Él incluso arriesgó su dignidad y la fuente de su riqueza, y Jesús le perdonó sus pecados y transformó su vida. Lean su historia en Lucas 19 del 1 al 10. Y también está la mujer samaritana, quien corrió el riesgo de hablarle a un judío y se atrevió a confesarle su inmoral estilo de vida. Ella aprendió a adorar al Dios verdadero. En Juan 4, del versículo 5 hasta el 42, ahí encontramos toda la historia. Y finalmente, consideremos al endemoniado gadareno, quien corrió desesperadamente hacia Jesús y lo liberó de todo su tormento demoníaco en Marcos 5 del 1 al 20. ¿Qué tienen en común todos ellos? Que todos ellos demostraron tener sed y hambre de Dios y fueron bendecidos por Él. Muchas veces la palabra religión es hacer un acto repetitivo
es culpable de crear teologías, enseñanzas, prácticas, reglas y normas, pero que nos alejan de las bendiciones de Dios en lugar de acercarnos, porque producen formatos que impiden que recibamos el verdadero evangelio. La vida cristiana no es complicada si Jesús es primero en nuestro corazón, pero la gente religiosa en los días de Jesús no lo reconocieron porque estaban cómodos en sus posiciones, en su conocimiento, en su entrenamiento y disciplina, y hasta en la forma como hacían obras para Dios, ofreciendo grandes sacrificios para complacerlo. Y esas cosas los alejaron de la verdad. Sus oídos no estaban listos para recibirlo. Por otra parte, aquellos que sí reconocieron a Jesús siempre estuvieron conscientes de sus necesidades. Ellos deseaban un cambio porque estaban cansados de su situación. Y esto nos lleva a concluir que muchas veces las personas que están listas para ser transformadas son aquellas que están más sumergidas en pecado. Son quienes han tratado todo y han comprobado que nada les funciona ni les va a funcionar. Ellos saben que necesitan un milagro de Dios. Sin embargo, otros que están listos para ser transformados son los que ya están cansados de la religión. Quizá no estén envueltos en pecados muy deliberados, pero reconocen que están estancados y necesitan algo nuevo de Dios. Ellos necesitan crecer. El hambre y la sed activan la provisión de Dios. Él no se va a manifestar donde no hay necesidad. Si no sentimos que necesitamos algo, si estamos como dos o muy estancados, placenteros en el lugar en que estamos, con nuestras obras y nuestros rituales, entonces es posible que consideremos ridículo o tal vez hereje lo nuevo que Dios está haciendo. La gente que tiene hambre y sed de Dios, muchos de ellos saben que si Dios no los sana, morirán, debido a que no tienen seguro médico ni recursos para consultar a un doctor. Están muy conscientes de su necesidad de Dios. Lo único que tienen es su fe para conseguir un milagro, para recibir sanidad o liberación, sea para ellos o para un ser querido. Los lleva a arriesgarse, a hacer todo lo posible por tener un encuentro con Jesús. Pero ¿qué sucede con los que estamos cómodos, con los que ya no buscamos a Dios? Necesitamos recobrar nuestra pasión por Dios. Algunas personas solamente tienen un deseo intelectual, mental, de buscar la presencia de Dios, pero no tienen la pasión para hacerlo. Y ese tipo de deseo es una actitud mental pasiva, porque es solo un deseo o un anhelo de alcanzar algo sin hacer nada para obtenerlo. La pasión, por el contrario, es una fuerza motivadora, una energía espiritual que moldea nuestro estilo de vida, nuestra mentalidad, nuestras acciones, y nos lleva a pelear para obtener lo que Dios dice en su palabra. Cuando una persona se apasiona por obtener algo, cada pensamiento y cada parte de su ser lo dedica a perseguir y alcanzar lo que la palabra dice. Nuestra mentalidad, nuestras conversaciones, nuestras prioridades se van a basar en lo que verdaderamente apasiona nuestro corazón. Pero el simple deseo nunca va a llevar a nadie a terminar algo. Necesitamos pasión espiritual. Pero también necesitamos evitar caer en extremos de lascivia y de letargo. Cuando no alimentamos nuestra pasión para cumplir con la visión de Dios, de expandir su reino en la tierra y de ganar almas, el resultado es que con frecuencia, número uno, desatamos una pasión poco saludable, satisfaciendo los deseos de la carne, con comportamientos lascivos, inmorales, lo cual es opuesto a la verdadera pasión. O número dos, nos aletargamos para las cosas espirituales. La palabra griega para lascivia es aselgeia, que significa exceso, libertinaje sexual, lujuria desenfrenada, indecencia. La lascivia no se refiere solo a la inmoralidad sexual,
sino también a otras actividades negativas y comportamientos, tales como la glotonería, el consumo desmedido de bienes, el acaparamiento de cosas materiales y otras manifestaciones de deseos egoístas en áreas de nuestra vida que aún no hemos rendido a Cristo. Lascivia es vivir desenfrenadamente por propósitos egoístas y malvados, pero la verdadera pasión es vivir desenfrenadamente para alcanzar la visión y los propósitos de Dios. El letargo es un arma mortal que el enemigo usa para evitar que el ejército de Dios cumpla lo que Dios quiere hacer. Su propósito es hacer que perdamos nuestra pasión por Jesús y su reino. La apatía viene como un manto que nos cubre y nos lleva a un sueño profundo, a un letargo. Ese es un estado en el cual se encuentra la mayor parte de la iglesia hoy en día. Jesús advirtió a los que son pasivos o tibios en Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y es un serio problema en la iglesia, especialmente en las iglesias donde aparentemente se tiene todo. Y es que a medida que la gente crece espiritualmente y son bendecidos por Dios, son menos conscientes de su necesidad de Él, de su presencia, de su poder. Muchos ministros están tan cómodos con su membresía, con tener su edificio, su rutina, que no sienten la necesidad de cambiar. Están cómodos, encerrados en cuatro paredes. Muchos creyentes, una vez que son sanados, liberados, prosperados, se acomodan y terminan su búsqueda de Dios. No podemos tener hambre y sed de algo si no estamos conscientes que lo necesitamos. Y si no creemos que necesitamos algo, pues no lo vamos a buscar con pasión. Es extraño, pero cuando los creyentes buscan a Dios en ayuno, en oración e intercesión, casi siempre los demás los califican como fanáticos, pero muchos de los que buscan a Dios entienden que hay mucha gente en el mundo que están perdidos y solo desean ayudarlas usando el poder del Espíritu Santo, porque saben que algunos están atrapados en adicciones, otros están confundidos. Hay quienes se sienten desesperados mientras otros sufren por haber crecido en hogares disfuncionales. Y aún otros están al borde del suicidio. Pero a todos ellos, la mayoría de la iglesia no responde con compasión, porque han sido anestesiados por un espíritu de letargo. Han perdido el deseo de servir a Dios y no pueden volver a pelear contra la pasividad, porque les falta algo para hacerlo. Sin embargo, al ser liberados del letargo por el poder del Espíritu Santo, nada los va a detener de hacer la voluntad de Dios y de derrotar al enemigo, porque el Espíritu de Dios es el único que puede destruir ese letargo. Las personas apasionadas no pueden ser detenidas. Ellos no pierden el enfoque ni se desaniman. Siempre demuestran sus fuertes convicciones, porque están dedicados a cumplir sus obligaciones y responsabilidades. Los apasionados por Jesús están consumidos por una visión divina, la cual nos ayuda a superar toda oposición, lucha y la simple rutina diaria. La pasión nos lleva a romper patrones humanos, estructuras rígidas, porque nos volvemos pioneros que vamos a tomar riesgos y a entender que nuestro destino se va a mover hacia una meta específica que Dios ya diseñó. Tenemos que ser visionarios que vivan vidas comunes e irreprensibles, manifestando la pasión cuando alabemos, cuando adoremos a Dios. Reconocer la urgencia de los tiempos y desear tener una relación íntima con el Espíritu Santo, porque su anhelo es glorificar a Cristo, como Jesús lo dijo, que cuando Él viniera, Él lo iba a glorificar a Él. En San Juan 16:14, su anhelo de una persona apasionada que tiene intimidad con el Espíritu es hablarles a todos acerca de Jesús y de su reino. Y entienden
que la cosecha espiritual ya está lista. Los campos están blancos, aman las almas perdidas y son movidos a la acción por los propósitos de Dios. Por eso trabajan con excelencia para Él. Dios va a usar hombres y mujeres, jóvenes, adultos, personas de todas las lenguas, razas y naciones, pero que estén dispuestos. ¿Mm? Ahora, quiero preguntarte, piensa en un momento en el nivel de celo que tienes por Dios. ¿Ha disminuido el punto que te has vuelto a la lascivia, a la pasividad, al letargo? ¿Estás obsesionado por tu trabajo, por el sexo, las cosas materiales o algún pasatiempo? Entonces tienes que recobrar tu verdadera pasión por Él. ¿O acaso te has convertido en una persona pasiva, sin motivación, a quien nada le impresiona? Es tiempo que despiertes y salgas de tu letargo espiritual. Vuelve a tu primer amor, como Jesús le dijo a las iglesias en Apocalipsis 2, del 1 al 5. Hay un mundo que tiene necesidad del verdadero Dios. Tenemos que buscarlo y darnos cuenta que pasar tiempo en la presencia de Dios, buscándolo, aun cuando nada sentimos, eso, el solo hecho de hacer el esfuerzo va a marcar la diferencia. Como Él dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercarnos siempre con sed a la fuente de vida, a Jesús, durante nuestro tiempo personal con Dios. Lee el libro de los Salmos 42, 63, 84, hay tantos salmos. Y notemos cómo David oraba con pasión por Dios, aún durante los tiempos de extrema tribulación. Usemos estos salmos como oraciones y después continuemos hablando con Dios con nuestras propias palabras. Y darnos cuenta también que tener pasión por Dios es fundamental para experimentar su gloria. Una forma esencial de desarrollar esa pasión es reconociendo y cumpliendo 4 condiciones espirituales para que la bendición de Dios venga. Escúchenlo bien esto, esta es la parte importante del devocional, las cuales aparecen en 2 de Crónicas 7:14. Y al hacerla, vamos a recibir lo que dice, los beneficios vinculados a esas condiciones. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Hay 4 condiciones para recibir las bendiciones de la gloria de Dios en este pasaje. Los versículos que acabamos de leer revelan las condiciones que Dios les impuso al pueblo de Israel para recibir sus bendiciones. Y son las mismas condiciones que Él nos impone para recibir su justicia y su avivamiento personal en cada uno de nosotros, para que su gloria descienda sobre nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras áreas de trabajo, donde quiera que vayamos. Esas condiciones van a establecerse y a expandir su reino en la tierra y traerán salvación a la gente. Pero tenemos que aprender y cumplir esas 4 condiciones. Número 1, humillarnos ante el Señor. La decisión de humillarnos es personal. Significa doblegarnos delante de Dios, reconocer nuestra condición espiritual y darle la espalda al pecado. Es una decisión, no una experiencia emocional, porque si esperas sentirlo, nunca lo vas a sentir. Es una forma de recordar quiénes somos y de dónde venimos. Es admitir que solo Dios puede cambiar nuestros corazones, porque no somos capaces de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Jesús ilustró nuestra necesidad de tener siempre una actitud humilde delante del Padre, cuando llamó a un niño que se le acercara y diciéndole a sus discípulos en Mateo 18:3, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Sus palabras
describen a un niño que cree lo que se le enseña sin cuestionar ni argumentar. Número 2, orar. No se trata solo de humillarnos, sino que también tenemos que orar. Orar es hablar con Dios, pasar tiempo hablando con nuestro Padre Celestial. Los discípulos reconocieron que todo lo que Jesús era y hacía era el resultado de su vida de oración. Por eso le pidieron que les enseñara a orar. En Lucas 11, del 1 al 13, porque ellos veían su ejemplo cuando dice en Marcos 1:35 que Jesús se levantaba siendo muy temprano, muy oscuro en la mañana y se iba al monte a orar al Padre. Ese es nuestro ejemplo. Número 3, buscar el rostro de Dios. Buscar su rostro significa deseo de volver o de verlo cara a cara. Como veíamos el ejemplo ayer de Moisés, de David y de Pablo. Esa práctica es similar a la que hacemos cuando queremos conocer y entender a otra persona. Y entonces nos vamos a posicionar de tal manera que podamos verle a los ojos. Cuando buscamos a Dios de esa manera, nos hacemos uno con Él en el Espíritu y permitimos que sea Él quien brille a través de nosotros. La motivación correcta para buscar a Dios debe ser conocer al Señor íntimamente, porque le amamos y por ser Él quien es. No es suficiente saber de Él, debemos conocerlo íntimamente. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios desea revelársenos a medida que le conocemos como persona y tenemos encuentros y experiencias con Él. Si un individuo, una persona recibe salvación, pero no busca tener una relación íntima y continua con Dios a través de Jesucristo, entonces Dios todavía es como un extraño para esa persona. Para esa persona, Dios es simplemente una doctrina, una religión. En otras palabras, es solo información. Pero Dios es mucho más que eso. Dios es una persona. Debemos crecer en nuestra relación con Él día a día y de gloria en gloria. O en ese caso, de intimidad en intimidad. Abraham caminó con Dios y al final se convirtió en su amigo. También el Señor lo llamó su amigo porque ellos tenían una íntima y continua comunión. Debemos buscar y proponernos buscar el rostro de Dios y hacerlo con reverencia, con perseverancia, con dedicación. Algunos tienen una actitud solamente casual en su relación con Dios, buscándolo solo cuando tienen tiempo o cuando tienen una necesidad, pero luego no perseveran. El Espíritu Santo nos enseña a tener una actitud de adoración, de respeto, de compromiso cuando estamos en su presencia. Y eso significa que busquemos su presencia sin que nos importen las consecuencias o el precio que tengamos que pagar y buscarlo en todo tiempo. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La frase de todo vuestro corazón indica un fervor, una pasión y eleva la búsqueda a un nuevo nivel. La va a intensificar hasta que vaya más allá de la oración habitual. Buscar a Dios con todo el corazón implica buscarlo con todo nuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo, estando disponibles para Él en todo momento, sin importar el lugar o las circunstancias. Pero también sugiere que estemos rendidos ante su presencia, estando necesitados y desesperados por Él. Podemos decir que la búsqueda de su presencia es algo que no se puede hacer a medias. Buscar a Dios diligentemente significa hacerlo con entusiasmo, con fervor, con pasión, esfuerzo y disponibilidad. Debemos estar preparados para superar cualquier barrera para que la búsqueda de Él sea una prioridad en nuestras vidas. Es triste, pero la iglesia en general ha perdido esas actitudes y esas cualidades.
Sin embargo, Dios nos llama a reiniciar, a hacernos un reseteo, como lo vimos en enero, de nuestra búsqueda de Él. La palabra nos exhorta a buscarlo por medio del ayuno, la oración y la adoración. Y por último, número 4, apartarnos del mal camino. La idea de apartarse incluye arrepentimiento. Significa cambiar nuestra mentalidad, nuestras acciones. Y con frecuencia eso implica hacer un cambio de 180 grados para dejar de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Cambiar nuestra forma de pensar es lo que va a hacer posible que cambiemos nuestra manera de vivir. Y entonces reconocemos que antes estábamos yendo por un camino equivocado. Éramos amigos de la maldad, amábamos las tinieblas más que la luz, los malos hábitos, las cosas que ofenden a Dios. Pero le pedimos perdón a Dios por querernos gobernar a nosotros mismos, por querer vivir independientes de Él. Damos media vuelta y le permitimos a Jesús que tome el control total. Nos arrepentimos de nuestros pecados, de comisión y de omisión, y cambiamos toda conducta que no refleje el carácter y las maneras de Dios, y lo miramos a Él para ser establecidos en sus caminos. Ahora escuchen esto es lo hermoso. ¿Sabías tú que hay 3 recompensas por buscar el rostro de Dios? Si no te alienta esto, no sé qué te puede alentar. Si cumplimos con las condiciones que acabamos de estudiar, la palabra nos enseña que podemos esperar 3 recompensas. Número 1, Dios nos escucha. Dios se ha comprometido a escuchar nuestras oraciones. Pero una de las razones por las cuales muchas veces nuestras oraciones no son contestadas es porque no cumplimos las 4 condiciones que acabamos de estudiar. Humillarnos ante Dios, oramos, buscamos su rostro y caminamos por el camino correcto. No que seamos perfectos, pero intentamos, perseveramos, y eso va a desatar las promesas de Dios. Por fe entendemos que Él escucha nuestro clamor y podemos comenzar a declarar que recibimos lo que hemos pedido. Entonces quiere decir que todo lo que atemos en la tierra es atado en el cielo, y todo lo que desatamos en la tierra es desatado en el cielo. Jesucristo lo dijo en Mateo 16:19 y Mateo 18:18. Y número 2, Dios perdonará nuestros pecados. El perdón de Dios viene cuando nos alejamos de la maldad. El primero que nos perdona cuando nos entregamos a Él y nos arrepentimos de todos nuestros pecados es Dios. Y cuando eso sucede, luego se puede iniciar un proceso completo de perdón con otras personas, porque solo somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos y de perdonar a otros cuando Dios nos perdona y nos llena con su amor. Perdonar va a producir un efecto de sanidad en nuestras vidas. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El reino de Dios trae recompensa. Existen cualidades y actitudes en nuestras vidas que serán grandemente recompensadas, como la fe, la fidelidad, la buena mayordomía y buscar a Dios, entre otras. Pero solo el Señor nos puede recompensar por buscarlo. Nuestras recompensas vendrán en forma de sanidad para nuestros cuerpos, liberación para nuestras almas, perdón, restauración, dirección para cumplir con nuestros propósitos en Dios y aún más cosas. Número 3, Dios sanará nuestra tierra. ¿Qué significa? Todo nuestro ser y nuestra familia. En 2 de Crónicas 7:14, la palabra tierra representa nuestra vida personal, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra nación. Y en cada una de estas áreas existe la gran necesidad humana de tener un encuentro personal con Dios. La gente anhela sanidad para sus cuerpos y sus almas, pero también quiere prosperidad financiera y espiritual. Dios quiere sanar nuestra tierra y terminar con las consecuencias del pecado y la separación de Él. Pero la confusión y la falta de dirección, frustración, depresión, discordia, injusticia, drogadicción, derramamiento de sangre inocente y mucho más. Sin embargo,
La sanidad no será una realidad hasta que nos humillemos, oremos, nos alejemos de la maldad y de la falta de santidad y busquemos su presencia. La gente que vive en tinieblas, aquellos que no conocen a Dios ni su palabra, son incapaces de hacer estas cosas. Pero quienes conocemos la verdad, estamos obligados a hacerlo. Salmo 34:10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios es fiel para cumplir su palabra. De acuerdo con lo que Él dice. Por lo tanto, continuemos estudiando, trabajando, cuidando de nuestras familias, pero también busquemos a Dios, porque Él es nuestro verdadero proveedor. Podemos vivir momentos en los cuales no todo nos sale como queremos, en las finanzas, en la salud u otras circunstancias de la vida, pero estas situaciones son solo temporales, porque al final Dios hace que todas esas cosas obren a nuestro favor, como dice Romanos 8:28. Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando vivimos en la presencia de Dios, el temor no nos puede controlar y los peligros de este mundo no nos van a lastimar. Porque su perfecto amor echa fuera todo temor. Como dice Primera de Juan 4:18. Debemos buscar su gloria hasta, como dice Oseas 10:12, siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. La palabra es clara, es tiempo de buscar su rostro, su poder, su presencia, su gloria, hasta que venga a nosotros, hasta que nos llene, hasta que su justicia rebose en nuestras vidas. No podemos detenernos hasta que suceda. Este versículo que acabamos de leer de Oseas implica que debemos orar hasta que venga el rompimiento. Los avivamientos no van a suceder en ministerios ni iglesias hasta que busquemos su gloria con pasión, con celo santo. No veremos su justicia prevalecer hasta que su reino sea establecido en nuestras familias y que nuestras comunidades estén llenas de la gloria de Dios y no de pecado ni de iniquidad. Por eso es imperativo que clamemos de corazón, en oración, en intercesión, por un avivamiento personal y una visitación de Dios a nuestra vida. Su justicia no va a venir hasta que venga la manifestación de la gloria, la presencia de Dios y su reino. Algunos serán por vencidos muy pronto cuando el milagro solo está a la vuelta de la esquina. Se desaniman y no buscan su rostro, ni interceden. Sí, dice la palabra en Mateo 7, del 7 al 8, que sigamos, que continuemos buscando y encontraremos. Dios nos va a escuchar. Sigamos tocando y se va a abrir. Si tú has estado orando, buscando su rostro, pero todavía no has recibido la respuesta, pues es tiempo de perseverar. Dios va a escuchar, a cumplir su palabra, como Jesús lo dijo en Mateo 7, del 7 al 8. Ahora, el último punto, por último, quiero decirte que si no sabemos escuchar a Dios, no vamos a tener nada relevante que decir. Es tiempo que busquemos al Señor. Es tiempo que necesitamos darnos cuenta que necesitamos buscar la presencia de Dios y darnos cuenta que buscar la presencia de Dios es lo único que desata sus bendiciones. Lo más importante que debemos entender es que tenemos que buscar apasionadamente a Dios. Si algo necesitamos dejar grabado en nuestros corazones, es que la búsqueda verdadera de la presencia de Dios es la que hace que sus bendiciones se desaten. ¿Quién puede ser usado para su gloria? Todo creyente. El único requisito es estar constantemente consciente de nuestra necesidad de Dios, nuestra hambre y sed de Él
va a producir un fuego que continuamente nos va a consumir y nos va a llenar con la pasión por ver su manifestación en todo el mundo. Pero quiero preguntarte, ¿te sientes satisfecho con solo leer acerca de las obras poderosas de Dios que están relatadas en la Biblia o en los libros que narran cómo Dios se movió en el pasado? ¿Estás satisfecho en el ministerio en que te encuentras ahora mismo? ¿Te sientes verdaderamente apasionado por su presencia o no? ¿Estás suficientemente desesperado por ver la salvación de la gente que está perdida al punto que te quite el sueño? ¿Tienes hambre y sed por ver a Dios traer un avivamiento primero a ti, a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad? Si tus respuestas son afirmativas, pues entonces debes estar sintiendo que dentro de ti sale un clamor que dice: tengo que tenerlo, no podemos vivir, no puedo vivir sin experimentarlo, necesito tenerlo, porque es un fuego que me consume, como dice Isaías 30:19, el que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor, te responderá. Dios no va a intervenir en nuestras vidas personales o en nuestras familias, ministerios, ciudades o naciones hasta que nosotros como pueblo, como miembros del cuerpo de Cristo, lleguemos a un punto de desesperación y entendamos que apartados de Él no tenemos esperanza. Sabemos que la salvación viene por medio de Jesús, porque Él es el único camino que podemos tomar para escapar del infierno eterno. Nadie sabe cuánto tiempo le queda de vida. Por lo tanto, necesitamos estar seguros de nuestra salvación. Pero hoy, tristemente, muchas iglesias hablan poco del infierno, pero la salvación es un tema de suma importancia. El infierno es real. Debemos orar con desesperación hasta que Dios tenga misericordia. ¿Qué espera Dios de nosotros? Espera que clamemos a Él, reconociendo nuestra total dependencia de Él, como lo haría un hombre que se está ahogando. Ayúdame, Dios. Él espera que su pueblo llegue a ese punto. Debemos orar con desesperación, con la ayuda del Espíritu de gracia y de oración. Zacarías 12:10 dice que el Señor va a derramar un espíritu de gracia y de oración. Y esa frase hace referencia a la intervención sobrenatural del Espíritu Santo, que va más allá de nuestras habilidades. Dios dice que cuando viene el Espíritu de gracia es cuando vamos a recibir la habilidad para clamar como nunca antes, porque el mismo Espíritu nos va a ayudar, como dice Romanos 8:26 y 27. Y por último, quiero dejarte con esto: si aún no has experimentado un rompimiento en un área de necesidad, puede que te falte hambre, que nos falte hambre y sed de Dios. Es tiempo de orar por un derramamiento del Espíritu Santo, por avivamiento personal y por la manifestación de la gloria de Dios, de manera que nuestras vidas, nuestras familias, nuestros ministerios, nuestras ciudades puedan ser transformados. Dios está buscando gente comprometida y dispuesta a ser usada como vasos para que Él pueda sanar y liberar. Busca su rostro hasta que su gloria, su presencia se manifieste con Dios. Ora con desesperación y Dios escuchará tu clamor, perdonará tus pecados y sanará tu tierra. Hoy oremos y digámosle a Él: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, me humillo ante tu presencia, me arrepiento de mis pecados de omisión y de comisión, y me aparto de todo aquello que no te da honra. Hoy, Señor, deseo apasionadamente buscarte y experimentar tu presencia. Señor, hoy te pedimos perdón, Señor, por haber sido pasivos, por no haberte buscado como debemos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que tú despiertes esa hambre y sed de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Que sigamos el ejemplo de Jesús, porque tu palabra dice, Señor, en Marcos 1:35, Señor, que siendo muy temprano, siendo muy oscuro, Él se levantaba, Señor, a buscar tu rostro, a buscarte, Señor, en oración, para que tú lo llenaras, para que tú le ministraras, Señor.
Es tiempo de que sigamos el ejemplo, que busquemos en oración, que busquemos, Señor, en adoración la presencia, la gloria tuya, Señor. Y darnos cuenta que buscar la gloria trae recompensa, porque nosotros somos los beneficiados, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras generaciones. Pero es tiempo que paguemos el precio, que salgamos de ese letargo, que salgamos de esa pasividad y que nos pongamos en la brecha. Como tu palabra dice, Señor, que solamente buscaste un tipo de persona en el Antiguo Testamento, un hombre que se pusiera en la brecha entre tú y la tierra y no lo encontraste. Pero hoy en el Nuevo Testamento el tipo de hombre que buscas es diferente. Son adoradores en espíritu y en verdad, adoradores que se rindan a tu presencia, a tu palabra. Es tiempo de buscarte con todo nuestro corazón. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.